Pablo Echenique, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sobre este asunto, los datos, el vídeo que acabamos de conocer, que ahonda en las informaciones sobre protocolos que se enviaban de entre consejerías, centros sanatoriales y hospitalarios en Madrid, y sobre esa reunión que va a tener Pablo Iglesias, el vicepresidente, para afrontar este asunto, porque también se le ha criticado desde la Comunidad de Madrid de que en algún momento dijese que iba a asumir el control y luego pasó lo que pasó. Sobre este asunto, lo que vamos conociendo, ¿qué opinión tiene? Bueno, aquí hay algunos elementos que son opinables y otros que son hechos. Em, digamos que lo que aparece publicado en el BOE no es objeto de opinión. Uno puede opinar lo contrario de lo que aparece en el BOE, pero entonces está mintiendo. Es evidente que las competencias de las residencias de mayores han estado desde el principio y durante todo el estado de alarma en manos de las comunidades autónomas, y decir lo contrario no es emitir una opinión política, es fabricar una noticia falsa. Esto creo que tenemos que tenerlo en cuenta porque si no partimos de falsedades que no llevan a ningún sitio. En segundo lugar, creo que lo que tiene que hacer el gobierno, y en concreto la vicepresidencia segunda, con toda humildad, porque ya digo que no es materia de competencia estatal las residencias, pues es ayudar a que la tragedia que hemos visto en las últimas semanas y en los últimos meses no vuelva a pasar. Y eso tiene que ver, por un lado, con la coordinación entre el sector sanitario, digamos, el sector hospitalario y las residencias de mayores, que no son hospitales, que no son centros de salud, que deberían ser hogares, ¿no? Y no centros de salud. Y en segundo lugar, tiene que ver con las condiciones materiales que se dan en las residencias. Hay que recordar que partimos de un sistema enormemente precarizado, de un sistema que ha sido puesto en manos de capitales privados, y no de cualquier capital, sino de fondos extranjeros, de empresas de la construcción, incluso en manos de alguna persona encausada por corrupción, y evidentemente este tipo de capitales pues no están enormemente preocupados por el bienestar de nuestros mayores, sino que se preocupan, bueno, pues por su propio beneficio, y esto ha redundado en una debilidad estructural del sistema de residencias. Creo que tenemos que repensar nuestro sistema de residencias en España, porque no puede ser que algo tan importante y que afecta a la dignidad de nuestros mayores pues esté tan debilitado, y los trabajadores y trabajadoras de estos centros pues tan precarizados laboralmente, ¿no? Creo que ahí el Gobierno de España tiene un papel de acompañamiento, un papel también de fortalecer la ley de dependencia, de aumentar la financiación en ley de dependencia y de ayudar a que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, pues puedan caminar hacia un modelo de residencias más seguro en lo sanitario y más digno en lo vital. Precisamente sobre el vídeo que poníamos y comentábamos con Carlos Elordi antes de empezar esta entrevista, un vídeo sobre unas supuestas instrucciones en el país, acaba de sacar un tuit en respuesta, en contestación. Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, dice: después de lo vivido, de los momentos tan duros afrontados, los hospitales de Madrid tienen que defenderse de filtraciones y bulos. Esto no eran instrucciones, sino una sesión interna entre médicos para analizar todos los escenarios posibles de la pandemia. Señor Echenique, el vídeo, los protocolos, los avisos de protocolos, ¿es que eran protocolos o eran firmados? ¿Todo esto dónde se va a tener que sustanciar? Yo creo que es evidente lo que ha ocurrido. En el momento en el que el propio consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, el señor Reyero, dice públicamente, explica públicamente que él estaba en contra de que se hicieran, de que se denegara el acceso a los hospitales a las personas mayores con síntomas de COVID-19
de las residencias desde el momento en el que una persona nombrada por la señora Ayuso como miembro de su gobierno y que al principio de la epidemia tenía las competencias de las residencias, aunque luego se las quitó la señora Ayuso, desde el momento que un miembro de su gobierno lo dice, creo que está todo absolutamente claro, además de, como comentaba antes, bueno, pues publicado en el BOE de quién dependían este tipo de decisiones. A partir de ahí, máximo respeto pues a los procesos judiciales que haya en curso. Creo que hay varios procesos iniciados por familias de personas fallecidas. Bueno, porque tenga que ser decidido en los juzgados, pues será decidido por los jueces y en base a las pruebas, pero creo que es absolutamente obvio lo que ha ocurrido cuando un consejero de la señora Ayuso manda un email diciendo que ese tipo de órdenes podían conducir a fallecimientos indignos, en sus propias palabras, y quizás fuera de la ley también en sus propias palabras. Con la máxima brevedad, porque luego tienen que preguntar los miembros de la mesa de análisis. En clave política estatal, esto del nuevo clima de acuerdos transversales, ¿cómo le suena a Podemos? La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha utilizado expresiones como modular, adaptar y repriorizar, si existe esa palabra, lo pactado, mucho más suaves que una reformulación del acuerdo. Usted dice que hay que saber ser flexibles. ¿Hasta dónde llegaría la flexibilidad de Podemos con respecto a los presupuestos y a lo acordado en su día? Bueno, yo creo que aquí tenemos que ser serios. Y ser serios tiene que ver, desde nuestro punto de vista, con los contenidos. Yo ayer, o antes de ayer, ante una pregunta de los periodistas, hablaba de que evidentemente tenemos que repensar algunas cosas, y lo decía porque estamos en medio de la peor pandemia en 100 años. Y cuando nosotros hicimos el acuerdo de gobierno, que yo creo que tiene mucha vigencia para lo que tenemos por delante, porque creo que hay un consenso muy amplio en que la salida de esta crisis tiene que tener que ver con los valores progresistas. Decía recientemente Pablo Iglesias que a día de hoy todos los demócratas son neokeynesianos, ¿no? Y creo que eso se refleja muy bien en el acuerdo de gobierno, pero es verdad que luego ha venido la peor epidemia en 100 años a nuestro país, y eso, si uno es serio y si uno quiere poner solución a los problemas económicos y sociales del país, pues implica que tiene que mirar atentamente a la realidad, y si eso supone alguna modificación de lo que se había hablado, pues hay que acometerla, porque lo prioritario es proteger a la gente y en que la economía pueda relanzarse. Nosotros pensamos que eso tiene que hacerse en clave de una potente inversión pública, tanto en el estado del bienestar como en sectores estratégicos de la economía, transición ecológica, digitalización, por supuesto también proteger los sectores potentes tradicionales de la economía, como el turismo, como la automoción, y pensamos que la forma de financiar esa salida de la crisis inteligente y potente, pues es, por un lado, mediante ayudas europeas, mediante la solidaridad europea. En este punto esperamos que el Partido Popular pues deje de intentar boicotear que España pueda tener acceso a fondos europeos, y, en segundo lugar, mediante una reforma fiscal progresiva. En España pagan demasiados impuestos autónomos, personas trabajadoras y pymes, y sin embargo, por arriba, las grandes corporaciones y las grandes fortunas pues pagan porcentualmente menos que la gente más humilde. Nosotros entendemos que esta es la vía para salir de la crisis económica y social derivada del coronavirus, y creo que esto es un consenso social que va más allá de Unidas Podemos y de PSOE, y por eso, partiendo de esa base, que yo creo que es importante, los contenidos, no tanto, en fin, los debates entre políticos, a partir de ahí dispuestos a
hablar con todo el mundo, por supuesto. Dos cuestiones, y le vuelvo a reiterar lo de la brevedad para que puedan entrar por lo menos dos de los tres analistas. Se habla mucho de Felipe González, informes de la CIA que le señalan al expresidente del gobierno como creador de una fuerza parapolicial que practicó el terrorismo de Estado, la guerra sucia, los GAL. ¿Qué piensa usted? Aunque es de otro partido, el debate, al ser un expresidente del gobierno, alcanza también a su formación, que está coaligada con el partido en el que milita Felipe González. Bueno, creo que todo el mundo sabe lo que pasó. Es decir, nos sorprende un poco que haya ciertas fuerzas políticas que planteen una comisión de investigación. Me pregunto si es que las fuerzas que lo plantean no saben lo que ocurrió cuando pues hay un ministro y un secretario de Estado condenados. Nuestra opinión sobre esa época oscura de nuestra democracia pues es muy bien conocida. Además, el informe de la CIA en cuestión no aporta nada nuevo, está hecho con recortes de prensa de medios de comunicación de nuestro país. Nosotros no vamos a dejar que nada nos distraiga en estos momentos de ser útiles a la ciudadanía, poniendo en marcha el escudo social y relanzando la economía de nuestro país desde el gobierno, y mucho menos cosas que ya son perfectamente conocidas. Todo el mundo sabe lo que pasó, está publicado, hay condenas judiciales y nuestra opinión al respecto pues creo que es bastante pública, bastante conocida. Una última cuestión por mi parte. Los insultos, subidos de tono, por decirlo suavemente, que le dedica Eloy Valero, concejal del PP en el pueblo zaragozano de Novallas, consejero de Tradiciones Culturales de la comarca de Tarazona, se los dedica a usted y a Pablo Iglesias, del portavoz de Unidas Podemos. Dice: tú lo que eres es un caracol baboso, arrastrado y cornudo, tendrías que estar agradecido a España por acogerte, cucaracha sin patas. A Pablo Iglesias le dedica palabras como: a ti lo mejor es pegarte un palizón y dejarte vegetal de por vida, porque pegarte los tiros es muy rápido, y cosas que ya no voy a reproducir. También dedica insultos de grueso calado a feministas de Podemos. El PSOE va a pedir hoy su dimisión, el PP de momento no ha hecho declaraciones, pero usted, que es interpelado, por así decirlo, directamente por este concejal del Partido Popular, ¿qué opina? Creo, sinceramente, Xavier, que no tenemos que entrar en provocaciones y mucho menos en este tipo de calificativos que, en fin, creo que por sí mismos se califican. Creo que la derecha y la extrema derecha están muy nerviosos. Creo que cualquier periodista, cualquier cronista parlamentario que pase un día en el Congreso de los Diputados es capaz de ver perfectamente desde qué bancadas vienen los insultos y desde cuáles no. Esto basta pasar un día en el Congreso de los Diputados para verlo, y creo que ese nerviosismo tiene que ver, bueno, pues con que saben que todavía quedan como mínimo 3 años y medio de gobierno de coalición, en el cual se va a seguir avanzando en los derechos sociales de la ciudadanía y se va a seguir revirtiendo pues el desastre que ellos llevaron a cabo en la última década, ¿no? Creo que el no estar en el poder y el saber que el gobierno de coalición va a seguir poniendo en marcha medidas de progreso durante pues como mínimo 3 años y medio, pues les pone muy nerviosos, les hace gritar, insultar, faltar al respeto, y creo que nosotros no tenemos que entrar en ese tipo de provocaciones. Votarán Carlos Elorricue, Cristina Araoz, si da tiempo, pero Cuartango también. Sí, muchas gracias, señor Echenique. Usted sabe que hay muchas especulaciones sobre la resistencia de la coalición ante una crisis de este calibre y las decisiones que habrá que tomar. Yo lo que quería preguntar es: ¿dónde está la línea roja de Podemos, de Unidas Podemos? ¿Qué tendría qué podría pasar para que Unidas Podemos dijera, bueno, no, aquí no, si se olvidan de la reforma fiscal, si el pacto con Ciudadanos va más allá? O sea, ¿dónde está la línea roja de Podemos para decir, bueno, ya no seguimos? Sinceramente, no hemos contemplado ese escenario, mucho menos definir una línea roja. Creo que lo que toca en estos momentos no es plantear escenarios negativos para el país, porque yo creo que la ruptura
de un gobierno en medio de posiblemente la peor crisis económica que hemos vivido en décadas, pues sería malo, no ya para los partidos del gobierno, sino para nuestro país. Creo que lejos de plantear ese tipo de hipótesis, que están además muy alejadas del ambiente de cohesión y de colaboración que hay en el gobierno en estos momentos, lo que toca es trabajar por tener los mejores escenarios, ¿no? Trabajar porque lleguen esos paquetes de estímulo desde Europa, aunque el Partido Popular no quiera y esté trabajando en contra de esta dirección, y hay que trabajar por proteger los derechos sociales, la economía de la gente más humilde, de los autónomos y de las pymes, y por modernizar nuestro tejido productivo. Yo creo que todo el gobierno, las dos partes del gobierno están de acuerdo en esto, están trabajando día y noche en esta dirección, y además creo que, bueno, pues haber pasado momentos tan difíciles como los que ha tenido que pasar el gobierno al poco de nacer el primer gobierno de coalición de nuestra democracia, creo que ha fortalecido los lazos de colaboración y de confianza que hay en el gobierno, aunque en algunos puntos pues pensemos distinto porque somos fuerzas políticas diferentes. Pero vamos, el escenario que usted me plantea no lo hemos contemplado, básicamente porque está alejadísimo de las condiciones actuales. Solo nos queda para un minuto, Cristina. Pues un minuto muy rápido, es un poco al hilo de esta afirmación. Habla de la condición, se habla mucho en estos días de la condicionalidad de Europa, de qué condiciones puede poner Europa para el desembolso de los fondos que necesita España. Y desde el punto de muchos ministros socialistas están hablando de unos presupuestos de equilibrio para el año que viene. Quería preguntarle concretamente, ¿Podemos se ve respaldando unos presupuestos de austeridad y donde se aparquen debates, que va un poco en la línea de la pregunta que le ha hecho mi compañero, que se aparquen debates, por ejemplo, como el de la derogación de la reforma laboral? El gobierno está diciendo, el sector socialista del gobierno está diciendo claramente que hay que cortar el grifo del gasto. Por ser nítido en los dos elementos que me plantea, la reforma laboral es un acuerdo y los acuerdos se cumplen, con lo cual en el seno del diálogo social, como ha hecho siempre la ministra de Trabajo, como ha subido el salario mínimo, como ha derogado el artículo de los despidos por baja de enfermedad, que lo ha hecho con el acuerdo de patronal y de sindicatos, en el seno del diálogo social se procederá a derogar la merma en derechos laborales que supuso la reforma laboral del PP, porque es un acuerdo que hemos firmado y los acuerdos hay que cumplirlos. Y en segundo lugar, no va a haber bajo ningún concepto recortes en los servicios sociales como hubo en la última crisis económica. Y esto no es porque lo digamos Unidas Podemos, esto lo piensa también el presidente del gobierno. Pues aquí lo dejamos. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. Como siempre, muchísimas gracias por atender a la televisión pública. Un placer como siempre. Bueno.